Vamos a saludar a esta hora de la mañana con nuestro tercer invitado, Hugo Godoy. Él es experto en comunicación política y vamos a hablar todo lo que ha pasado en estos últimos 15 días. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, para mí un honor estar con el público de Ecuador en directo, un público muy cariñoso y muy amoroso, que cuando me encuentro el público del canal en algún lugar siempre es con un buen saludo, con un buen abrazo. Muy agradecido a todos y a todas. Hugo, ¿con qué empezamos? Tantas cosas que hay que hablar. Bueno, empecemos por lo que acabas de decir. Siempre por el comienzo, el tema del Salvador venía de un proceso de intervención de los Estados Unidos, Plan Cóndor, acuérdate tú, que empieza más o menos en los 60 y termina hasta más o menos en el 76, 80 en el Ecuador. La última dictadura la vivimos entre el 79 y en el 80. Recuérdate tú que regresamos a la democracia con el presidente que también desapareció, ¿no?, por ciertos grupos de poder. Acuérdate tú de Roldós Aguilera. Y hubo un pacto de secretismo, de no tocar a los militares y todas las pillerías que hicieron durante toda su época de dictadura, es decir, no ser perseguidos, con el objeto de, ¿quieres democracia? Bueno, pero sin justicia, sin revisar lo que se hizo antes. Entonces, cuando Jaime Roldós Aguilera llega al poder a ser presidente elegido por las y los ecuatorianos, tenía ya pues impuesta esa mordaza en su boca, en sus oídos, en sus ojos, para no decir, para no ver, para no hacer, y tuvo que someterse a eso. Pero claro, como era un hombre rebelde, se movió un poquito sobre lo que los estadounidenses no querían, el tema del petróleo, tocar los contratos de Texaco, y obviamente lo mataron. Es la realidad, es la verdad, hay demasiadas pruebas sobre eso. Reventaron el avión presidencial. Lo más sádico de todo esto es que no solamente estaba en el avión el presidente de la República de ese entonces, estaba su señora esposa, que era una inocente en todos estos temas, y también estaba la tripulación del avión, ¿no? Entonces, así son estos asesinos. Lo mismo se repite, para dar un contexto y para que se entienda de lo que estoy hablando. Este proceso también se da en Perú, en Bolivia, en Argentina. Bueno, en Chile no, porque le gustó tanto a Pinochet y a los militares el poder, que siguieron manejándolo muy pasado. Después de que Ecuador llega a la democracia, 16 años más, Pinochet sigue dominando Chile, y nunca tuvo que conceder derecho a la justicia para que él pague por sus crímenes. ¿Qué pasa ¿por qué menciono esto? Porque en el tiempo actual, en los días que estamos viviendo en el Ecuador, estamos viviendo una dictadura blanda, si la quieres llamar así. No es militar, pero si tú te das cuenta, en esta misma semana, hace 2 días, sale alguien, un vocero del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a decir que Daniel Noboa tiene completamente el respaldo del ejército, de la tropa, de las armas, y que cualquier decisión que se esté tomando pues es la adecuada para el país y que ellos están de acuerdo en ello. Hablo específicamente sobre quitarle su poder, su mandato, lo que se ganó en las urnas, la señora Abad, que está en Turquía, en Ankara, y dice que en los próximos días regresa, y que bueno, lo que se haga en el país, pues para ellos está consensuado. Se ha tomado la decisión de retirarle pues las atribuciones que como vicepresidenta ella tiene, pero esto se ha hecho en consenso anteriormente, ¿no? Posiblemente el señor Daniel Noboa le pregunta a los militares, ellos dicen, bueno, haga lo que usted quiera, lo apoyamos. Pero lo más relevante de todo esto es que salen en una cámara a mencionarlo en conjunto. Esto me suena y me recuerda cuando en el 19 medios de comunicación éramos amenazados, perseguidos, investigadores, analistas, por replicar, por conversar, en mi caso particular, por conversar con Conalle, en el 19, en octubre, y que murieron más de 11 personas. Carrillo era el comandante de la policía y tenía libertad para desaparecer personas y meter preso a quien le dé la gana. El ejército tenía francotiradores en el centro y muchas personas perdieron sus ojos, les disparaban al cuerpo las bombas lacrimógenas. Ejemplo de eso es la asambleísta Urrestra, que está... Sí, Urrestra, ¿no? Que está de la RC, Yajaira Urrestra, que tengo el gusto de haber conversado con ella por teléfono, aunque sea alguna vez, a quien le dispararon al rostro de la nada, o sea, como una especie de hago lo que me da la gana, un policía,
y hasta ahora ella siendo asambleísta, miren cómo es las condiciones de nosotros como ecuatorianas y ecuatorianos en esta dictadura. Nuestros derechos están debajo. Miren, si una asambleísta doblemente elegida por el pueblo ecuatoriano, que pertenece al partido político con la bancada más grande que ha tenido la asamblea en las últimas elecciones, bueno, ahorita no está tan grande, pero digamos que incluso cuando tenían mayoría, la señora ha ido a CIDH, a Derechos Humanos, ha ido a donde más ha podido a decir, esa señora, la exministra María Paula Romo, cuando se sentó conmigo y me dijo que no voy a encontrar justicia, y yo dije que le iba a buscar y se me rió en la cara, salió en una revista de farandulera de Guayaquil, de una presentadora de farándula de larga data, de larga historia en el Ecuador, de Manabí, con una fotografía en la portada donde hay una mujer sin un ojo, ensangrentada, y como una especie de burla. Y María Paula Romo viene y va, vale plomo lo dicen acá, viene y va de Quito, viene y va continua y constantemente porque ya tiene su residencia ahora en Estados Unidos y trabaja en inteligencia para el gobierno de Estados Unidos, para la embajada de Estados Unidos, y definitivamente estamos en esta nueva pseudo dictadura. El Salvador, la guerra civil provocada por el gobierno de Estados Unidos y desestabilizar ese lugar, y en el Ecuador tenemos una embajada de Estados Unidos que determina lo que se debe y lo que no se debe hacer, que tiene generales que están teniendo doble nómina, o sea que también reciben dinero de ellos, que salen a decir lo que el presidente diga, nosotros lo acatamos, y pues hay movilizaciones y manifestaciones en las próximas horas, en los próximos días, y no hay un solo dirigente. Jaime, te tengo que mencionar esto, no hay un solo dirigente amenazado. Mira, el tema de los chicos guevaristas que están en la cárcel por 25 o 23 años, me han escrito, me han llamado, no los he podido visitar en la cárcel, pero solo por ser del Partido Comunista en el Ecuador, la embajada tiene una lista de quiénes son los dirigentes comunistas en el Ecuador, de quiénes son los verdaderos socialistas. Los han metido presos sin pruebas, sin ningún proceso judicial adecuado. 2 o 3 dirigentes muchachos que ya están 3 o 4 años en la cárcel. ¿Y qué significa esto? Que tú o yo, en cualquier momento, cuando la embajada levanta el teléfono y le dice a la policía o al ejército, me lo metes preso, como en la época de la dictadura del Plan Cóndor, que a mí no me gusta hablar de Plan Cóndor, porque quien conoce un cóndor sabe que ese animal no tiene nada que ver con la infamia, por eso yo digo plan infame, pero lo que decía Rafael Correa en el 15 es totalmente cierto. Se estaba gestionando, se estaba planificando un Plan Cóndor número 2 en nuestra región. No es por nada que esté Milei en la Argentina, no es por nada que esté en 2 o 3 gobiernos que no son del pueblo, que defienden los intereses de Estados Unidos. Ya llevamos como 3 consultas populares en los que los gringos quieren tener la libertad de la ley para tener bases en el Ecuador. 1, 2, tener jurisdicción sus compañías, sus empresas multinacionales para hacer y deshacer en nuestro país, y que no haya jurisdicción nacional que les impida hacerlo, sino que tendríamos que ir a su cancha, a Nueva York, a Washington, a la Florida, para ir a ser arrebatados de lo poco que nos queda, ¿no? Ya hablamos aquí tiempo atrás sobre la guerra del atún, en la que navieras atuneras de Estados Unidos le quitaron la soberanía al Ecuador en la época de Kissinger, del que ya falleció, del secretario de Estado. ¿Sabes cuál era el plan de Estados Unidos y ecuatorianas y ecuatorianos, para que lo sepan? Tal vez Jaime era muy joven para esa época, igual que yo, pero en los 60, Estados Unidos había decretado que Ecuador solo tenga jurisdicción en 12 millas marítimas. 12 millas, es como decir, te lanzas en un botecito de salinas, unos 15 minutos y hasta ahí llegaste. No lo que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque ellos querían que lo que ahora es mar territorial del Ecuador sea internacional, o sea, aguas abiertas en donde ellos podían sacar todo el atún. Ahora, después pusieron gobiernos como el de Febres Cordero, en la que pues se crearon estas grandes industrias atuneras unidas con Estados Unidos, y el atún que exportan ellos tiene mucho que ver con los socialcristianos. Ahí estoy de acuerdo con Zurita, ¿no? Hablemos pues de los negocios de los socialcristianos con los gringos. La verdad que es impresionante todo lo que ha vivido este país. Entremos con el tema de el teléfono de Fernando Villavicencio.
Hugo, que ha dado mucho que hablar en estos últimos días, a pesar de que a algunos no les gusta que hablemos de este tema, porque comienzan a intentarnos boicotear el contenido. Esperemos que esta vez no ocurra, pero en los 2 últimos días hemos tenido ese problema. Una vez que se filtra ese link o la copia del teléfono de Fernando Villavicencio y aparece en chat donde se vincula o están vinculados periodistas, dueños de medios que se dedicaban a hacer campañas sucias, a atacar a los enemigos que los consideraba Fernando Villavicencio, pues que no tan enemigo de Fernando, diría yo. Fernando trabajaba con un grupo muy poderoso, que era el grupo Isaías, y uno de los que era el contacto directo con ellos era Carlos Pareja Cordero. Carlos Pareja Cordero. Y era quien financiaba todo el pago a la prensa esta corrupta, porque prensa corrupta viene a ser, pues, ¿no? Cuando tú cobras un dinero para descalificar a alguien, para atacar a alguien, para hacer memes, para hacer videos pornográficos, eso no podemos decir que es una prensa libre, honesta. Viene a ser una prensa mercenaria. Actúan de una manera delincuencial. Yo no creo que podemos llamarles a estas personas, que pueden ser que sean periodistas, que están haciendo un trabajo de investigación o de periodismo, cuando atacan a alguien y le hacen montaje de videos pornográficos. ¿Qué lectura darle a todo esto, que esta podredumbre, yo diría, de todo lo que está saliendo del teléfono celular de Fernando Villavicencio, Hugo? Mira, en el 2015 yo estaba trabajando en Virginia, en el norte de los Estados Unidos, costa este, y ya para esa época yo sabía que se estaban organizando desde varios años atrás reuniones en Miami. La familia Isaías que tú bien mencionas, ellos viven en Coral Gables, y ellos se sabía que todos los que estaban en temas de comunicación o que tenían cierta influencia en el Ecuador con medios de comunicación, etcétera, recibían el pasaje gratis, recibían unas conferencias, unas reuniones y unas ruedas de negocios en la Florida, organizados con mucho dinero, con mucho poder. Y para el 2015, mira, yo te soy sincero, yo no creí, o sea, entendía que había desestabilización en el Ecuador, se había organizado ya estructuras comunicacionales, que, por ejemplo, se habían creado estas campañas, copia de los demócratas, las camisetas negras, las banderas negras. Acuérdate tú que era el candidato vicepresidencial, pues de Guillermo Lasso, andaba queriendo enfrentarse a golpes, a puñetes con el presidente Rafael Correa. Andrés Páez, y recibe pues desde los Estados Unidos sin querer $900,000. Ay, parece que fue un engaño, un error del banco, de que me depositaron $900,000 por casualidades de la vida. Ya quisiéramos cualquiera de nosotros que abriéramos la cuenta de banco y de repente vemos $500,000 ahí de error. No, pues te los bloquean si no los justificas. Totalmente, además de que entraba ese dinero. Aquí hay un problema, querido Jaime, que más o menos para el 14 o 15 ya había un contubernio con los dos más grandes banqueros del país. El uno es Guillermo Lasso. Fidel Egas tampoco se salía del cuadro. O sea, Fidel Egas se había ido a España para supuestamente disimular que él estaba influyendo dentro de la política ecuatoriana, aunque también fue a poner el Banco de Pichincha allá para quitarle, persiguiendo a los deudores de aquí, ecuatorianos, a sacarles las casitas y las pocas propiedades que habían podido comprar allá en España. Son de lo peor esta gente, ¿no? Pero más allá de aquello, ya tenían una estructura financiera muy grande. O sea, yo puedo entender hasta cierto punto, yo no quiero justificar ni ser abogado del diablo, pero estos personajes como Boscán, como Villavicencio, como Zurita, entre otros más, Najas, etcétera, etcétera, los dueños de los canales. Mira, en el 17, cuando yo ya había regresado de Ecuador, yo voy a una reunión. Yo te digo porque estoy en medios de aquí de la sierra, por eso te comento toda esta historia. En el 17 me reúno con alguien que trabajaba para Ecoavisa y habían despedido en ese momento a casi toda la plantilla de producción en Quito. O sea, y los que fueron despedidos no me pueden negar que en el 17 despidieron a toda la plantilla y se quedaron solamente con 2 programas dentro de Guayaquil,
y el canal estaba quebrado, Jaime. El canal estaba quebrado porque no estaba dándole pauta, no estaba dándole argolla, no le estaba dando, como dicen en México, chayote, el gobierno de Rafael Correa, ni a Teleamazonas, ni a Ecuavisa, ni al Comercio, ni al Universo. Pauta. Tú prendías pauta, tú prendías esos canales y solamente hablaban mal de Correa, hasta hacían cadena para eso. Don Alfonsito 24 horas como casetera hablando de pobre país. El gobierno ecuatoriano está yendo por la deriva. Todo el tiempo. Teleamazonas, Teleamazonas, Ecuavisa. Porque estaban desesperados. ¿Y Oquendo ya estaba o ya no estaba? Todavía estaba. No, Oquendo tenía su radio y Oquendo era, pero ya prácticamente el Führer, que ya con las SS gritando que ya teníamos que... Señor presidente Correa, cordialidad. Por favor, quiteños, nosotros somos gente de bien, tenemos que dejar a estos socialistas, socialistas, estos revolucionarios. ¿Tú crees que todos estos no recibían dinero y no estaban en la Florida? Pero por favor. Y mira cómo les pagó Moreno. Señor presidente, le decía, por favor, la prensa actúa de manera independiente, no es corrupta. No es corrupta. Pero mírale cómo después lo veía en los mismos restaurantes en Audi Nuevo, el Mayorcito por ahí, por allá. Sinvergüenzas, totalmente sinvergüenzas. Oquendo, claro, Oquendo tiene plata. Y el hijito se fue pues como embajador, pues pagado también por... Mira cómo tú sigue el rastro del dinero o de los beneficios, de quién se benefició al final, y te darás cuenta de quiénes estaban detrás de todas estas cuestiones, ¿no? Corral de Teleamazonas con los contratos para Teleamazonas en el gobierno de Guillermo Lasso, carretera abierta para recibir de 2 a 5 millones de dólares, el canal se autosustentó, ya no tenía Fidel que mandar platita del banco para mantenerlo al canal. En el caso de los Alvarado Roca de Ecuavisa, pues el canal ya no está en quiebra para nada, en absoluto, todo perfecto, todo muy bien. Les destruyeron a la competencia, el Estado dejó de financiar o de darle recursos a Gama TV, a TC Televisión, que son canales privados pero del Estado, pero que obviamente hacen competencia para los canales estos de Ecuavisa, Teleamazonas, y tienes los medios públicos que estaban creciendo muy rápidamente en popularidad y en público, que tenían producción nacional. Estamos hablando de Ecuador TV, Ciudadano TV, a Ciudadano TV lo desaparecieron. A la televisión legislativa la tienen solamente transmitiendo las votaciones. Pudieran, lo desaparecen también. Cuando debería hacer otro tipo de cosas también. Y te digo, las personas que asesorábamos, Javier Lazo, que es colega tuyo en el canal aquí en Ecuador en Directo, él te puede contar demasiado bien toda la historia, cómo fue de Ecuador en Directo, Ecuador TV, y cómo lo eliminaron para que no sea competencia de ellos, porque ellos dicen que es que ya no necesitaba pues el sátrapa de Moreno la televisión pública, porque ya tenía a los medios oficiales, Ecuavisa, Teleamazonas, TC, todos los medios oficiales a favor del gobierno. Y tengo que decirte una cosa, tener medios públicos al ecuatoriano promedio le cuesta menos para enterarse e informarse que darle pagando la nómina a Teleamazonas, a Ecuavisa y a otros medios de comunicación. Más o menos al mes, yo estoy pensando que Ecuavisa está recibiendo 2,5 millones al mes. Solamente en pauta, sí, solamente. Pero hablamos de la pauta en general. No, vamos reduciéndolo. Solamente Presidencia de la República y SECOM, 2 millones o 2,5 millones. De ahí tienes... Pero no puede ser tanto. Créeme. ¿Y de dónde sacan tanta pauta? Mira, creo que aquí, fue aquí no solo incluyen Presidencia de la República, sino otras instituciones del Estado. Ministerios. Tienes Ministerio de Gobierno, Ministerio del Interior, tienes Fuerzas Armadas. Porque aquí siempre sacamos de la ecuación a la institución que más empleados públicos tiene. ¿Cuáles son las instituciones que tienen más empleados públicos? Los militares, que son antiestado. Yo no entiendo qué es lo que quieren ellos en su cabeza. Estoy hablando de los generales. Porque el sueldo de ellos, de su chofer, de su rancho y de todo lo demás sale de nuestro bolsillo, ¿no? Pero pues son los más fachos de todos, ¿no? Ellos sí son ultraderecha, pero a más no poder. Pero son Estado, son empleados públicos. Y si quieres venir al mismo término, pues son déficit fiscal. Y aparte tienen seguridad. Son gasto fiscal. ¿Para qué? Entonces, vamos por ese lado. Pero nuevamente a los medios Ecuavisa, Teleamazonas, no es ilegal lo que estoy mencionando, ojo. El gobierno de turno puede hacer lo que quiere porque la ley le ampara para hacer socialización de
de sus proyectos, de sus obras, de sus cosas, ¿no? De su trabajo, digámoslo así, la socialización. Ahora, lo que sí puedo decirte es que no es moralmente adecuado. ¿Y sabes quién lo dijo que no es moralmente adecuado? Y creo que escuchó bien el comentario, es el señor Leonidas Issa. En esta misma semana, él sale a decir, con la denuncia que tú bien vas a analizarlo más en este mismo medio de comunicación, él sale a decir, señor Noboa, le exigimos para no salir a protestar a las calles que retire el presupuesto de $5 millones para publicidad de este mes y del que viene, $5 millones solo de presidencia, para pagar los costos de la diálisis de los jubilados y de las personas que están en la seguridad social. Ojo que no estamos hablando de personas que se les está dando algo gratis. Yo soy afiliado al IES. Mensualmente tengo que dar un billetazo al IES. Yo no estoy dando nada gratis. Menos me cobra un seguro privado para ir a cualquier clínica y devolverme el 80% que se llama deducible del gasto médico que yo vaya a hacer. Y si entra en mi póliza algún problema médico, ellos tienen que cubrir el 100%. Y pago menos en el seguro privado que en el IES. Que por cierto te hago voy a hacer una campaña ahora con los asambleístas, algunos grupos de asambleístas, bueno, los asesores de asamblea me dicen, ¿qué propuesta es positiva para la nueva asamblea? Y me hicieron pensar casi un mes. Y en verdad, esto del IES, que el IES te reciba cualquier factura de cualquier centro médico en cualquier parte y te devuelva como hacen los seguros privados, porque los seguros privados tienen esta presión política sobre candidaturas y hasta ahora no han cambiado una normativa que les beneficie a ellos y afecta al IES. El IES tiene que gastar un montón de plata en estructura, en hospitales que son corruptos, en policlínicos que son una desgracia y en centros médicos que le cobran un montón de plata, tanto si vas como no vas, porque estos centros médicos de ambulatorios diarios cobran un montón de plata y te tratan como basura. Los del IES, esperen, el cliente del seguro tal, pero han salido, Hugo, han salido muchísimos prestadores externos del Seguro Social. En este momento tú vas a la página del seguro a sacar una cita médica, de suerte encuentras en algún lugar donde den ese servicio o presten un servicio al Seguro Social. No hay, y aparte no hay medicamentos. Excelente, Jaime. Yo voy a trabajar en un video justamente sobre eso para este fin de semana. A las personas, y ¿sabes por qué me estoy empapando de esto? Porque hace como un mes y medio yo dije aquí mismo en Ecuador en directo, quien no tenga cita médica, escríbanme, mándenme un correo y veremos cómo nos juntamos para hacer presión. Jaime, he recibido de tu público muchos correos de gente desesperada, no les dan citas para sus temas médicos y de paso te mandan una cita médica casi pues a Daulet, casi pues a otra provincia. Es que no hay. Cuando tú estás en el centro de Guayaquil, estás en el sur, te mandan... Pero Hugo, lo hacen a propósito. Lo hacen a propósito. Claro. ¿Para qué? Para que la gente se hostigue y digan, no, es mejor, harán una consulta, ¿no? Una consulta popular, ¿no? Que el seguro, que la persona decida si quiere el seguro privado o el seguro social que pertenece al Estado. Yo se les hago más fácil. Como empresario, como gente que trabaja con estos seguros privados, que la seguridad social, que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tenga la misma normativa o regla que tienen los privados. Es decir, si yo por desesperación me acabo de chocar el auto y necesito atención médica y lo que tengo a 2 cuadras es una clínica privada, me atienden ahí, me arreglan el pie y todo lo demás, bueno, espero unos días y mando mi factura a la seguridad social por correo o en persona, a mi señora, a mi familia o quien sea, y me tienen que reembolsar aquello. Fácil y se acaba todo esto. Y eso ya le estoy empezando a decir. Candidato o candidata a la asamblea. Ya no lo voy a hacer por video propio, lo voy a hacer por Ecuador en directo ahorita que hablamos de ese tema. Candidato o candidata a la Asamblea Nacional que se suma a esta candidatura, le ayudo en la campaña electoral. Aunque sea 1 o 3 videos te hago. Fácil y gratis. Esto es donación. Ecuador. Para que vean que ya estamos hartos y cansados de los pillos. Entonces, volviendo al tema de la estructura de los chats, porque me preguntaste de los chats, esta red que existía, que te digo, yo ya la había conocido en Estados Unidos desde el 2015, 2016, pues había estado dando dinero en grandes cantidades a estos medios de comunicación. Y ahora,
por alguna razón vemos que Villavicencio ¿Tú conocías esto en el 2015? Yo conocía el tema en el 2015, me lo mencionaron el en Estados manejo de Unidos. Villavicencio con los medios. Claro, en una reunión me dijeron que se estaban dando estas reuniones, pero que como aducían que yo era correísta, que nunca lo he sido ni conozco a Rafael Correa, que como aducían que yo era correísta, que jamás me iban a invitar a tal cosa, pese a que los Isaías me conocen. Entonces, y obviamente no iba a tener a ninguna relación con aquello, pero en ese tiempo que yo ni siquiera salía a hacer análisis de medios de comunicación, sino que trabajaba para compañías y para empresas, para multinacionales. Entonces, el asunto es, de allí, leemos los chats de Najas, leemos los chats de María, la que era de la asamblea, la lobista de Guillermo Lasso, la señora María Belén Cordero. Belén Cordero. Se me fue con el nombre de Corral. Ana Belén Cordero. Investigamos todos esos chats y cuadran las fechas. Y aquí en Quito tengo un montón de personas que han hablado con Villavicencio en los chats y que me dicen exactamente lo que escribí con Villavicencio está en ese drive, en ese link de Google. Tú también, tu medio. Ahora, el link que estaba en Google no fue puesto pues por la señora Schettini, ya existía un tiempo atrás. El drive, ni siquiera tampoco la posta también había leído y había revisado ese link hace un tiempo atrás. Resulta ser que se publica, se sube al drive hace un par de meses, pero es una cuenta que publica un video atribuido a Anonymous, que hace una campaña a través de YouTube y en Twitter o X, en la que se da a conocer que existe ese link y que es de libre acceso. Ahora, ¿por qué se da esta situación en estos tiempos actuales? Yo soy especialista en comunicación estratégica y nosotros vemos fechas y actuamos según tiempos, según la coyuntura. ¿A quién crees tú que le beneficia que estemos nosotros dedicados a hablar de alguien ya fallecido y de su red de espionaje, su red de manipulación mediática en este tiempo que tiene una popularidad que está decayendo hacia el 19%? Al gobierno. Cuando tienen casi 14 horas de corte de electricidad en algunos sectores del país, cuando la delincuencia no ha disminuido, cuando hay ciudades que todavía están en un pacto con el ejército y con la policía para repartirse el poder, como la ciudad de Manta, en donde la ciudadanía está presa, está secuestrada, está rehén de estos criminales, cuando todavía existe un secuestro selectivo en donde te secuestran. Y ahora hay un pequeño problema. Antiguamente teníamos una fe de la UNACE, de que la UNACE, la unidad de estos antisecuestros, podía actuar y rescataba con vida a las personas. Ahora te dan 2 o 3 días. Si no das el dinero, adiós. Y hemos visto en las noticias últimamente personas que han sido secuestradas que a 2 o 3 días ya las matan. Entonces, no tenemos vemos videos en la que los negocios en Guayaquil, pequeños negocios, a mí me da una pena enorme. Personas que tienen una papelería que en Guayaquil se llaman bazares, en donde venden de todo un poquito, venden papel, venden la cola, venden el helado y también venden materiales de papelería para los muchachos que estudian. Esas pequeñas familias que viven de eso les están haciendo vacuna. Y les dicen, hoy noche te lanzo la bomba. Muchos han cerrado por las vacunas. Les importa un camino porque Ecuador, esas personas utilizan un pequeño espacio de su propia villa, de su propia casa donde viven con sus criaturas. Allí un pequeño espacio ponen la ventana y ahí empiezan a vender. Porque no tienen empleo. Y si tienen empleo, porque a veces el padre o la madre trabajan, se van a las 5 o 6 de la mañana a trabajar por míseros $500. Y Jaime, te tengo que decir, míseros $500, porque la canasta del Ecuador, la canasta básica, está sobre los $900. ¿Cómo puedes vivir con 4 o 5 niños, o con 2, o con 1? De esa manera. No puedes vivir. Tienes que buscarte otras maneras. Entonces, estamos en una crisis que no ha pasado, no ha cambiado. En pocos días, Daniel Noboa cumple 1 año de gobierno. 1 año. Y lo veníamos diciendo en distintos medios. El peor mes para Daniel Noboa es el mes de noviembre. ¿Sabes qué? Las calles estarían ardiendo en este momento si en febrero no tuviéramos elecciones. Por eso la gente se calma y se calla, porque se tranquiliza y dice, bueno, esperemos. Pero yo te puedo decir
que no podemos sobrevivir hasta marzo, hasta febrero. Ni siquiera tomando en mira, los números de nosotros nos dan segunda vuelta. Los números de sorprendente comunicación estratégica nos dan segunda vuelta. Dan segunda vuelta. Dan segunda vuelta. Luisa está sobre el 30%, 33, 34% para nosotros. Y tenemos allí Novoa que... ¿Y sabes por qué nos da segunda vuelta? Por Jan Topic. Por Jan Topic. Porque Jan Topic está jalando... ¿Y qué porcentaje de votos de Jan Topic se irían con Novoa? Buena pregunta. Novoa y Topic son de la misma banda, de la misma cancha, aunque Topic ha salido en últimas entrevistas a decir que él tiene un corazón de izquierda, su cabeza es de derecha. Y dice que es pragmático. Bueno, o sea, así se venden todos los políticos, ¿no? Sí, recuerda que Novoa también era de izquierda, pues, y después dijo de centro, y después primero dijo que era anti, y después es recontra que... Mira, yo no estoy pagado por ninguno de los partidos que voy a mencionar, pero izquierda, de verdad, o que en sus estatutos, documentos, yo trabajé alguna vez para Pachacutic, para CONAIE, sus estatutos de estamentos son de izquierda. Entonces, en teoría, aunque ponen a personajes que no son de izquierda, mírate Vanegas en la asamblea, Yori, etc. Ese es un partido de izquierda, pero sus candidatos suelen ser de derecha. Así que no tiene el pueblo ecuatoriano una representatividad allí, Yacu Pérez, etc. Entonces, por eso Pachacutic, la gente duda de CONAIE. Espera un ratito, espera un ratito. Yo sí soy de izquierda, dice Yacu Pérez. No, Yacu no es de izquierda. Lo conozco. Y me Tómese un poquito, tome agüita. Tome agüita. Sí, no, él no... Bueno, mal no está en la papeleta porque mareó. En el caso del único partido que realmente ha demostrado en estos últimos 7 años que tiene una visión nacionalista, bueno, ni siquiera hablemos de izquierda o de socialismo, hablemos de nacionalismo y soberanismo. ¿Cuál es el único partido? Y no me están pagando. De hecho, hasta tengo más cercanía con otros partidos que con la RC. Pero debo decir la verdad. ¿Quién ha sido el partido que ha limitado o ha frenado los cambios inconstitucionales para vender Banco del Pacífico, para vender el IES, para hacer estas inversiones público-privadas, etcétera, etcétera? ¿Cuál ha sido el único partido que ha limitado la libertad o libertinaje del gobierno de Guillermo Lasso, ultraderecha, o el gobierno actual de Daniel Noboa, ultraderecha? La RC. Y en el caso de Lenín Moreno, es el único partido, sobre todo la que se aglutina ahora alrededor de esa ideología. Soberanismo. El problema de ellos es que ellos no son claros al decirle al pueblo, ¿no? Los marean las otras campañas, pero simplemente y decirlo, no somos soberanistas. Somos nacionalistas, o sea, ecuatorianos. Luchamos por la soberanía nacional y por el bien de todos, el bien común de la Constitución de Montecristi. Solo con esas 3 cosas ya te hace decir que están más cerca hacia el ámbito de la izquierda. Entonces, ese voto duro de la gente que analiza y dice, a ver, ¿quién es el único partido que es más nacionalista? Pues RC. ¿Quién es el partido que tiene la lucha para evitar que los gringos se lleven al país? La RC. Entonces, ese 33% que se ha ido a la universidad, ese 33% que terminó el colegio, ese 33% que ha leído, que lee los diarios y todo lo demás, va a seguir firme y duro allí en la RC. Ahora, hay un margen, una posibilidad de que la RC le quite los votos a CONAIE, Pachacutic y a todos los movimientos del Partido Social, que sí existe el Partido Socialista, al Partido Comunista no le impiden hasta estar en la papeleta, sus dirigentes están en la cárcel. Entonces, siempre va a haber un candidato o candidata de la RC en primera vuelta. Eso ya es tácito, eso es real, eso ya es per se. Pero obviamente tienes un porcentaje de la derecha. Ecuador tiene derecha, es un derecho ciudadano tener ideología política. Hay una población del país que se cree clase media, pero realmente no lo es, que vota por derecha, y también hay una clase rica que obliga a sus empleados a votar por derecha. Hay medios de comunicación que son la mayoría. A ver, Ecuavisa es de derecha, ultraderecha. Teleamazonas es de derecha, de ultraderecha. El Universo es de derecha, ultraderecha, de los Pérez, el comercio que todavía existe, no sé de dónde o cómo se financia, todavía es de derecha. Entonces, tienes una gran población que es manipulada, que su cerebro, su mente, su inocencia es controlada, es inducida hacia el voto de derecha, y a pensar que lo mejor que deberíamos tener es justamente
un gobierno que privatice todo porque el Estado no sirve, porque el Estado no vale, porque los servicios no son buenos. Vaya a ver pues en Chile cómo es que la gente tiene que luchar y pelear para tener servicio médico que es privado. Vaya a ver pues cómo en Estados Unidos Donald Trump acaba de ganar las elecciones diciendo que va a dar, atrayendo el voto realmente duro de izquierda, aunque no lo saben, diciéndoles que van a darles seguridad, van a darles medicina, van a darles protección, van a invertir como Estado ya no en guerras, sino realmente en el bienestar de la población. Eso es lo que está proponiendo la RC, ¿no? Y es complicado, y gracias que me das el espacio y la oportunidad para poder explicarle al público estos temas, porque no tiene herramienta el ciudadano común y corriente para entender estas coyunturas, estas realidades, estas situaciones. Porque viene el proceso electoral y vienen personajes como yo, que sí han estudiado, que tienen experiencia, que saben cómo mandar un mensaje, que saben y que tienen financiamiento para manipular, para marear, para ponerte en duda. Y cuando te ponen en duda, cuando tú estás en duda, te voy a hacer un ejemplo. Cuando yo era muchacho y tenía unos 23 años, así para que entienda el público. Voy, como hacen los flujogramas en la universidad, sí o no, con los cuadritos, los rombos. Es 10 de la noche y me dicen los amigos, hay una fiesta. Y yo digo, tengo pereza. El no quiero salir de la casa. El sí, van a estar mis amigos, me tengo que distraer, estudié, trabajé, podría salir un rato y después hasta salir a comer algo. Pero la duda, el rombo del sí y el no, te tiene inactivo. Y mientras la persona esté sin decisión, les estoy dando una clase de comunicación que es de posgrado, pero si tú estás en indecisión, no te mueves, no haces nada. Entonces, nuevamente el ejemplo de la fiesta. Son las 10 de la noche, estoy en pijama en mi casa, estoy viendo, no sé, algo que me guste ver en televisión, yo no veo televisión, pero qué sé yo, una película, una serie, un documental o lo que sea, o leyendo un libro. ¿Salgo o no salgo? Mientras no decido el salir o no salir, me llaman por teléfono y me hago el loco, o no contesto. Y así pasa con el votante. Te ponen a dudar. ¿Y saben cómo les ponen a dudar? Con el miedo, con el temor. Cuando le dicen en chats a Villavicencio, Najas, en la campaña electoral anterior con Noboa, Villavicencio le dice, ¿qué vamos a hacer? Y Najas le dice en un mensaje, miedo, compadre, mételes miedo. Y no hemos vivido elección tras elección, vamos a hacer Venezuela, vamos a terminar siendo Cuba. Que los narcocorreístas, en el caso de Leonidas Issa, ha sido acusado también de terrorista, terror. Acuérdense cómo salía Guillermo Lasso en entrevistas a mencionar a esos pautados, a esos que asumen solamente el rol de ser entrevistador, pero las preguntas ya están dichas, simplemente son una casetera, un cassette que le ponen el rec, el play, ¿no es cierto? Pregunta esto, pregunta aquello, y engañan también. Mira, en próximos días, esto es peligroso lo que voy a decir, porque cada vez que yo digo lo que digo aquí en Ecuador en directo, ellos actúan, ellos escuchan y son activos, o sea, recapitulan, hacen las cosas de otra manera. Cuando dije que en noviembre iban a tener un mes terrible en Pichincha Universal, mira, sacaron los chats. Porque sabíamos que en noviembre Noboa iba a tener un tiempo muy difícil. Noboa podría salirse en noviembre. Podrían adelantarse elecciones o yo qué sé, o la asamblea hacer algunas cosas. Pero como salió mal el tema de la ministra del Interior, porque salió mal, porque tienes ahí Construye, que está blindándolo en la asamblea al gobierno de Daniel Noboa, pero te digo, en estas próximas elecciones... ¿Tú crees que Construye está con Noboa? Porque se presenta Totalmente. que es adversario. Totalmente, para la fotografía, pero en la realidad, si viéramos los chats de María Porque Paula cuando Romo... esta semana lo escuchaba a Villavicencio 2, perdón, a Jorge Peñafiel, que ellos están con la vicepresidenta en este momento, pero también condicionaba, ojo, pero que esto no sea para desestabilizar a un gobierno. Algo así era el mensaje de este señor. Lo que pasa es que como ellos tienen en las encuestas de que no llegarán a tener ni 5 asambleístas, y otra cosa también que deberíamos considerar es que debemos cambiar el sistema de escaños en la asamblea. Definitivamente hay un montón de pillos que no deberían estar por el método que se está aplicando para los asientos,
cuando debería ser el más votado el que debería estar en la asamblea. Mira, esto es interesante. Cuando a mí, como empresa, se sienta una candidatura, no hablemos de hombre o mujer, candidatura para la asamblea, lo primero que hay que hacer es explicarles el método de asignación de escaños. Y te digo, médicos, ingenieros, abogados, docentes, les es difícil de entender. Y lo comprendo completamente porque le hicieron tan bien la señora Tamaín en la época de Lenín Moreno para impedir que el partido más votado del país siempre tenga mayoría, que es la RC. Y debería cambiar nuevamente. Y no lo llamemos con Lo Webster cambiaron al método o de Hong, ¿no? Sí, ya no le llamemos como sea, estamos en Ecuador. Digámoslo como cosas como son. Y esto es como un ejemplo ¿Y por para qué le decirle a tienen la miedo? ¿Por qué tanto miedo a la RC? Porque al primer día sería destituido por juicio político Guillermo Lasso porque era pillo, Lenín Moreno porque era un delincuente, y eso ya lo sabemos todos. Que debían ser destituidos algunos asambleístas como el señor Villavicencio porque estaba recibiendo dinero para ver ¿Qué criterio pasa. tenías tú de Villavicencio? Mira, solamente el chat de Saquicela, que fue presidente de la asamblea, con Villavicencio, te dice todo. Cómo Villavicencio controlaba todo el tema de la investigación. O sea, estos adalides de la justicia, estos denunciólogos que salen a las cámaras a decir, yo soy el que investiga, yo soy el que persigue a los corruptos. Ellos son los corruptos. Así se presentaba Villavicencio. Ellos son los corruptos, porque los chats de Saquicela le decía qué pasaba y qué no pasaba, qué documento sí, qué documento no. Es interesante que en los chats de Villavicencio en su celular están sus asesores o sus empleados, los que trabajaban para el equipo de él en la asamblea. ¿Tú viste? Y lo que hablamos de Cordero. ¿Tú viste el video una entrevista que le hace Lucho Almeida con dos periodistas más de Radio Morena a Marcel Ramírez, un hacker ecuatoriano que vive en el estado de la Florida? Y es quien recibe el teléfono porque andaban buscando por todo lado quién les desbloquee el teléfono. Y él en esa entrevista dice que Villavicencio tenía tres casas, o tendría tres casas, perdón. Tendría tres casas y cuentas en la Florida. Y que también había cuentas. O sea, en ese teléfono creo que habían los tokens de cuentas en paraísos fiscales. Mira, yo he revisado con mi equipo los chats. Hay un chat, si es que tienen acceso al chat, revisen un nombre. Unos son solo números, hay una gran cantidad de solo números no registrados, y hay nombres, hay otros. Hay uno que se llama Secret, como en inglés, Secret. ¿Quién es secreto? En un iPhone como el de Villavicencio. ¿Quién es Secret? No tiene muchos chats. No, se les ha pasado ese Secret. Pero, porque sí, hay seguramente algunos han sido manipulados. Mira, el gobierno lo que ha hecho es esto. Publico cierta información que no me comprometa a mí, porque hay imágenes que no se pueden ver, y hay comentarios de Villavicencio que han sido borrados. Han publicado, sí, yo no puedo decir, a ver, los chats son reales, pero sí han quitado cierta información. Secret está ahí. Secret es un informante supuesto que sabía información confidencial del gobierno de Rafael Correa, no de Rafael, él habla de AP, de Alianza País. 2021, cuando Villavicencio había sido electo asambleísta y que estaba en la comisión por negociación, lo habían puesto de presidente de la comisión de fiscalización, ¿no? En la asamblea. Este Secret le dice, mira, yo tengo documentación que comprometería personalmente a gente de la AP, de Alianza País, y afectarlos. Pero empieza la puja por $250,000. O sea, yo te voy a entregar los documentos físicos, las carpetas o archivos que yo tengo del gobierno anterior, pero tienes que ofrecerme más allá de 200. O sea, para empezar, la base es 200, porque Villavicencio le dice en el chat, ahí está, ¿y de cuánto hablamos? 250 para empezar. Pero era una venta, ¿cómo se llama eso? Al martillo, ¿no? Claro, entre las dos personas. Subasta. Le escribe un miércoles y entre el miércoles y el jueves le dice a Villavicencio, yo quiero la información. Y le dice el tipo del valor y Villavicencio le dice, no hay problema en eso. Y el informante le dice, el supuesto informante le dice, en efectivo. Y Villavicencio le dice, no hay problema, yo lo arreglo. A ver, ¿quién en Ecuador, con el sueldo de asambleísta recién puesto, con una página web de supuestamente periodismo, como lo llamaba el periodismo de investigación, 1000 hojas,
Mira, el medio Mil Hojas que fundó Villavicencio con Zurita, recibía dinero del exterior. Y estos amigos tienen plata, tienen bastante dinero. ¿Cómo es? A ver, y tú que tienes un medio de comunicación, yo que también manejo medio de comunicación y que también soy profesional en comunicación, no ganamos ¿en cuánto tiempo $250,000? A menos que me contraten los demócratas o republicanos para ayudarles en su campaña electoral. ¿Me entiendes? O sea, y Villavicencio no era un asesor de campaña. Entonces, que estas personas tengan esa cantidad de recursos de un día para el otro, disponerlos, ya te dice a ti cuánto dinero movía Villavicencio. Si 250,000 los puede entregar en un maletín, en una cafetería, en algún lugar, en alguna mesa, en una casa, en algún momento. Los chats que él tenía con la señora de Guayaquil, la señora Jairala, que la señora Jairala le hacía la agenda para Guayaquil, los vuelos de avión a Guayaquil, ida y vuelta, siempre lo presionaba y le presionaba con la gente de la Florida. Ella iba y venía de la Florida, ella era la encargada de la conexión. Ahí están los chats, se los pueden revisar, busquen a la señora Jairala. La señora traía, me imagino, en los vuelos de avión. ¿Cómo lo hacían? Yo, la verdad, eso es algo que, como yo le decía a algunos medios, en los chats se encuentran muchos delitos. Por ejemplo, para Boscán, cuando yo revisé todo el largo historial de chats que tiene Boscán con Villavicencio, encontré por lo menos unos 3 delitos que cometió Boscán. Mira, hay un chat entre Boscán y Villavicencio en la que Boscán le pide que le entregue la documentación, los archivos confidenciales de inteligencia penitenciaria del Ecuador. ¿Quién le pide? Justo en Boscán a Villavicencio, y Villavicencio le dice, ya te los paso, hermano, ya te los paso. Y le dice abajo, gracias, ya los tengo. En esas mismas épocas, Boscán hace su documental con el capo de la droga que estaba en la cárcel, Norero, ¿te acuerdas? Y en esas mismas fechas se dan masacres en la cárcel, en la penitenciaría y en otras. Y a mí, ¿qué me quita? ¿Qué me dice que no? Que en el documento que tenía Boscán había un listado de informantes de la fiscalía contra Norero y contra otros. Ojo que con ese simple chat, yo no estoy diciendo que cometió el delito, pero ya es sospechoso. Y si existiera un gobierno y una fiscalía que realmente funciona, porque al fin y al cabo Boscán, la señora Salazar y Villavicencio eran la misma liga. Solo que como vivimos en una época, estos personajes se volvieron adictos a la extorsión. Entonces, los documentos, mira, una cosa interesante, estos no son patriotas. En los chats... Hugo, ya vamos cerrando porque tengo al doctor Washington Andrade ya. Saludos para mi querido amigo Washington. Ahora, si tú revisas los chats, hay un montón de personas que le escriben a Villavicencio diciéndole, tengo documentación de denuncias de la alcaldía de dónde, de por aquí, por allá. Villavicencio nunca les contestaba, no le importaba. A Villavicencio le importaba información que él pudiera monetizar a través de la extorsión. Y eso también lo hace Boscán. Y eso también lo hace el queridísimo socio de él, pues Vivanco y compañía. Mira, estas personas no tienen ningún interés en la justicia y en perseguir la corrupción en el Ecuador. Lo que hacían, y no tenían ideales, lo que hacían, por ejemplo, con la RC es recibir dinero de Estados Unidos para afectar la imagen de la RC para que no gane elecciones, para que Correa no vuelva al Ecuador. Y como no caen en la extorsión o no cayeron en su tiempo en la extorsión, pues por eso los persiguen, por eso los buscan. Y también, si van contigo y te dicen, mira, págame $300,000 por estos documentos y no hablo de ti, por eso quieren la fama periodística, porque quieren que la gente les crea. En muchos chats, Villavicencio decía, yo le decía a Boscán, le decía, a mí me sigue un montón de gente, yo tengo mucha credibilidad, yo al que lo hundo cuando me da la gana. Así sea mentira. Y se reía, Villavicencio se jactaba de eso, ja. Cuando veía que algunos medios de comunicación, algunas páginas web publicaban alguna información que supuestamente era equivocada, él decía, Villavicencio, parecería que yo trabajo para ellos, yo trabajo con ellos, porque era un maestro de la mentira y del engaño. Después su siguiente paso era la política, entrar a la asamblea y después de la asamblea llegar a la presidencia. No solamente es el primero, ojo, aquí en Quito hay uno que es Montúfar, que ahora está callado. Montúfar también era un denunciólogo, financiado para justamente hacer las mismas cosas.
que además de ser abogado y que haya sido académico, porque la verdad cuando lo conocí en campaña electoral para la alcaldía de Quito en el 19, el tipo era realmente ignorante en casi todo, o muy limitado intelectualmente, pero el tipo se hizo famoso, llegó hasta ser candidato, llegó a ser hasta, me parece, llegó a la asamblea. Entonces, el punto es claro, estas personas o denunciólogas simplemente son parásitos, hacen parasitismo de la información que poseen, se pegan a la persona que acepta de pagarles una cantidad de dinero para decir, ñaño, no hables, no publiques, no digas nada. Y después con ese mismo poder le dicen, ahora me tienes que hacer asambleísta de tu partido, si es que a quien extorsionan es de partido político. Guillermo Lasso, Daniel Noboa o el Grupo Noboa, los Egas de Banco Pichincha. ¿A cuánta gente estos personajes no tendrán extorsionando? Imagínate tú que Villavicencio extorsionaba incluso a grupos criminales de la costa. Llegó hasta extorsionar, llegó a sentirse tan poderoso. Hay un chat de un tal coronel, busquen en los chats uno que se llama Coronel, me parece Ortiz. Ese coronel que tenía que ascender que quería ascender a general, le daba guardia pretoriana a Villavicencio, le ponía comandos, le ponía vehículos y todo lo demás. Le mandaba ese personal de todos nosotros. A veces hay personas que no tienen ni seguridad y están en un límite de peligrosidad terrible, como la señora que trabajaba en el SNAI y que la mataron en Guayaquil. Pero Villavicencio tenía guardia. Y este señor le escribía simplemente, no se olvide de mi favorcito, ayúdeme a ser general, ya van a venir los ascensos. ¿Quién le pedía? Este coronel Ortiz. A Villavicencio. ¿No? A Villavicencio. ¿Y qué influencia tenía él? Y Villavicencio le decía, ya lo voy a gestionar, ya lo voy a gestionar. Le decía después, ¿qué necesita? Necesito un vehículo, necesito policías, necesito tal. Ok, ya le paso. No se olvide de lo mío para ascender a general. Sí. Y a Villavicencio le decía, ya hablé con Cordero. Déjame ver, Cordero va a gestionar, va a decirle al ministro, o si no voy a hablar con presidencia, con el gobierno. Y como los generales... Todo eso está en los chats. Todo eso está en los chats. El problema es que hay como tantos chats, amigo, que no todo el mundo puede sentarse a revisar días y semanas toda esa información. ¿Y el caso de la coronel, de la general Varela? El caso de la general Varela es el más grande de todos. Villavicencio sabía que ella estaba cooptada por los grupos criminales, choneros, chonekillers, con los lobos, estaba sobre todo con los lobos, que el esposo de ella estaba en temas de corrupción. Esta gente manejaba avionetas para llevar droga fuera del Ecuador. ¿Qué pasó con toda esta? ¿Y dónde está la general Varela ahora? ¿Qué pasó con ella? No ha salido a desmentir. Absolutamente nada. No ha salido a desmentir. Te aseguro, Jaime, que la señora ya está en Estados Unidos. En otro momento vamos a seguir hablándolo, Hugo, porque ya tengo al doctor Washington Andrade acá en estudios, está acá en Guayaquil, ha venido a Guayaquil, sí, el doctor Washington Andrade. Si lo ponemos en pantalla para que salude con Hugo Godoy, aquí está el doctor. Querido Washington, Andrade. Saludos, bendiciones. Hugo. Que le vaya bien en todo lo que esté haciendo en Quito. Y también tiene conmigo una entrevista acá justamente sobre algunos temas. Que ya me ofreció dármela. Siempre es un gusto conversar, dialogar sobre la situación actual y contribuir para salir de esta angustiosa crisis en todos los aspectos que estamos viviendo, ¿no? Gracias. Saludos a mi querido Washington. Hasta luego. Buen día. Gracias a Hugo Godoy. Él es experto en comunicación política, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Los Especialistas de Ecuador en Directo.